tiempo, conversando aquí en este mismo canal, le pedíamos definiciones. Y usted se definió como un hombre de centro-izquierda. ¿Qué hay de izquierda en Andrés Velasco? La voluntad de hacer las cosas mejor, de que el país sea más justo, de que esas mujeres y esos jóvenes que hoy día no tienen empleo lo tengan, de que esos empresarios que se coluden y abusen dejen de hacerlo, que hagamos cambios pero que los hagamos bien, los hagamos con factura técnica, los hagamos de modo sustentable. Y mi pleito con el actual gobierno es que comparto esos ideales, pero no comparto la ejecución. Creo que hay cosas que se han hecho con falta de prolijidad, con falta de cuidado, y al final quien paga el pato son los ciudadanos. Ya vamos a entrar a eso. Quería preguntarle por otras definiciones. Cuando habla de ciudadanos y esta alianza con Amplitud, por ejemplo, y esta plataforma, usted hace un llamado o se ubica en el centro político. ¿Qué es hoy día el centro político en Chile? El centro es un conjunto de ideas que no son ni las de la derecha ni las de la izquierda. No es hacer un pisco sour, echar un poquito más pisco, un poquito más limón, un poquito más de azúcar. Nosotros creemos en la libertad, pero creemos que para que las personas efectivamente puedan vivir vidas más libres, tiene que haber cuotas importantes de igualdad. Una persona no es libre si no tuvo acceso a la educación, a la salud, a la dignidad. Y por lo tanto no creemos ni en las utopías de izquierda ni en las utopías de derecha. Creemos en los cambios bien hechos, creemos en los cambios paulatinos y graduales. Creemos que en Chile, cuando las ideas de centro conversaron con las ideas de izquierda, y eso le dio pie a la antigua concertación, Chile avanzó. Cuando las ideas del centro quedaron de lado y la nueva mayoría se cargó a un extremo, las cosas empezaron a andar menos bien. Queremos recuperar ese estilo de conversar, de pactar, de buscar consensos, de hacer cambios, pero hacerlos bien hechos. Ahí se diferencia con la nueva mayoría que usted dice hoy día es más de izquierda y entendiendo a la UDI-RN más de derecha. Y queda este espacio, dice, al medio. ¿Y cómo lo diferenciamos? ¿Más negociación? ¿Es más conversación? Te doy un ejemplo. ¿Es ir más lento? Te doy un ejemplo. Hoy día la UDI y Renovación Nacional rajan vestiduras por la colusión, ¿no es cierto? Sí. Y qué bueno que sea así. Pero resulta que cuando yo era ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, me tocó pastorear por el Congreso un proyecto de ley que le da hoy a la Fiscalía Nacional Económica las facultades que tiene, y entonces por la ejemplo, UDI y RN... Solo para poner eso, ¿sí? Pinchar teléfono. Pinchar teléfono. Entre otras. Exactamente. ¿Por qué hemos sabido en estos años de tantos escándalos? ¿Es que ahora se portan mal los empresarios y antes se portaban bien? No. Sencillamente hoy día las cosas se saben porque la Fiscalía tiene facultades para investigar que antes no tenía. Este proyecto de ley que promueve la competencia y ataca a los monopolios, a la derecha históricamente no le gustó y se aprobó solo, tú recordarás, Beatriz, cuando en el año 2008 reventó el escándalo de la farmacia, se volvió impresentable oponerse y pasó. Te lo menciono como una diferencia importante con el mundo de la derecha, que yo creo que habla del mercado y habla de la competencia, pero no está dispuesto a tomar medidas que hagan que ese mercado funcione a favor de la gente. Ahí tienes una gran diferencia con el mundo de la derecha. Con el mundo más de izquierda, yo no creo que un papá o una mamá que se sacó la mugre y ahorró para mandar a su hijo o hija a un colegio particular subvencionado lo haga, como dijo Nicolás Izaguirre, porque esos padres son unos snobs y quieren tener compañeros rubiecitos. Creo que lo hicieron porque buscaban mejores oportunidades para sus hijos. De hecho, hoy día 58% de los niños en Chile van a colegios particulares subvencionados, no por un sesgo ideológico, no por esnobismo, sencillamente porque, y lo digo lamentándolo, la educación pública muchas veces no les da la oportunidad que sus hijos merecen y buscan. Y por eso me habría gustado una reforma educacional, porque en Chile hay que hacer cambios en la educación, pero distinta a lo que ha hecho la izquierda más ortodoxa. Andrés, en alguna declaración usted decía, desde la derecha me considera muy de izquierda, desde la izquierda muy de derecha, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. También puede decir que hay cierta ambigüedad que cuesta leerlo. ¿Le da miedo eso, que haya ambigüedad en su persona, que no se identifique bien? Yo creo que la gente que nos está escuchando en su casa no se levanta en la mañana, se mira al espejo y dice, yo soy de esta trinchera y los que son del otro lado me cargan, ¿no? Somos ciudadanos, nos gusta algo de aquí, algo de allá, y te digo al revés. Si Osvaldo Andrade del Partido Socialista nos empuja para un lado y nos ataca, como lo hace regularmente, y alguien como Monkever de Renovación Nacional nos empuja para el otro lado y nos ataca, como le gusta tanto hacer a los políticos más convencionales, eso solo me convence que estamos haciendo las cosas bien. Cuando los políticos más tradicionales se ponen nerviosos, cuando los partidos establecidos empiezan a levantar barreras, como lo han estado haciendo estos días, para evitar que los chicos entren. Y ojo, que los partidos nuevos somos de centro, también hay un partido de derecha nuevo, Evópolis, hay un partido de izquierda nuevo, que es Revolución Democrática. A todos los que estamos tratando de hacer las cosas
cosas de modo distinto. Los conglomerados tradicionales nos ponen barreras, nos cierran las puertas. De nuevo, ¿qué revela eso? Que se están poniendo nerviosos y que por algo será, probablemente porque estamos haciendo las cosas bien. Usted habla de partidos tradicionales, de políticos tradicionales. ¿Cómo es Andrés Velasco de no tradicional y cómo es Ciudadanos de no tradicional? Te cuento una anécdota. El otro día tuvimos la primera reunión con vecinos de Santiago Centro, gente que se ofreció para salir a buscar firmas. Había 25, 28 personas. La edad promedio de esa reunión no había alcanzado los 25 años. Y casi todos hicimos una ronda y nos presentamos. 2 de cada 3 dijeron: yo nunca he estado en política. Primera vez que vengo a un evento así. Te aseguro que si tú vas a un evento de los partidos políticos tradicionales en algún barrio de Santiago, si es que los hacen, porque hay re pocos de eso, esa no va a ser la de promedio y toda la gente va a estar ahí, básicamente va a estar en un cargo del Estado. Yo creo que estamos trabajando, esto es un árbol que hay que regar todos los días, por atraer gente que tiene una historia de vida distinta, que tiene ideales distintos y que no está en la política exclusivamente porque espera que le den una pega al Estado. Y eso me pone muy contento. Andrés, ¿se arrepiente de haber ido a ese almuerzo con los Penta que significó después toda una investigación y que se supo le pagaron 20 millones de pesos? Yo, Beatriz, tengo muy claro que en la vida pública hay momentos ingratos. Este fue un momento ingrato, evidentemente, pero también tengo muy claro que tengo una manera de ganarme la vida. Yo soy un profesional, no tengo un cargo en el Estado, no soy una persona de fortuna como Sebastián Piñera y ejerzo mi profesión. Lo he hecho siempre así, lo he hecho con total transparencia. ¿Y qué ha pasado después con ese caso? Porque estuvo usted en el ojo del huracán, usted dijo: yo fui a entregar información. ¿Está cerrado? ¿Se sigue investigando? ¿Tiene que volver usted a Fiscalía? ¿En qué quedó toda esa investigación? Mira, yo no quiero hablar a nombre de ninguna autoridad. Puedo sencillamente recapitular los hechos que son de conocimiento público. Yo hace casi un año concurrí a la Fiscalía, declaré, entregué mis documentos. Desde entonces no hemos tenido noticias adicionales de las autoridades ni del fiscal. No quiero sacar ninguna conclusión ni hablar a nombre de nadie, pero por lo menos nosotros en su momento pusimos toda la información a disposición de quien correspondía. Eso fue ya hace casi un año. ¿Y no lo han vuelto a citar? Así es. Andrés, y mirando eso hacia atrás, usted dice: era la forma de ganarme la vida. Hoy día siguen lo mismo porque tiene que continuar la forma de ganarse la vida también, independiente que uno lidere un movimiento. Absolutamente. Al respecto no hay ninguna ambigüedad nunca en la vida. Yo me gano la vida, soy un economista profesional, hago consultorías, hago 1 o 2 veces al mes, voy a algún evento público en que hago análisis de la situación política, económica, nacional, internacional, lo hago dentro de Chile, lo hago fuera de Chile, lo hago así hace, no sé, 10 años, mucho más, 20 años, 25 años. Sí, pero y cambió su fórmula, yo le digo, por esta mirada ciudadana que hay hoy día respecto a todo lo que hacen las personas públicas. Es que lo mío no puede ser más sencillo, transparente. Hacía lo mismo antes de ser ministro, lo hago ahora, hago clases en la universidad. Y hago asesorías, así de simple, lo hacía así hace 15 años, hace 20 años, lo sigo haciendo. ¿Y cuánto le afectó personalmente ese episodio? No, como te decía al comienzo, Beatriz, claro, hay momentos ingratos en la vida pública. Ahora créeme que yo no soy, digamos, yo fui ministro de Hacienda. Como conversábamos tú y yo antes, fuera de cámara, ese es uno de los cargos más difíciles, más ingratos. Tengo la experiencia de haber recibido presiones, de haber recibido críticas, pero yo no estoy en esto ni para lamentarme ni para quejarme. Entiendo que la vida pública a veces tiene momentos ingratos, pero también entiendo que uno lo hace porque le parece que es algo importante. ¿Y de qué manera se va a financiar Ciudadanos? A propósito que está el ojo puesto respecto a el financiamiento público, los partidos políticos. Ciudadanos está en camino, ya le voy a preguntar cómo van las firmas, pero ¿cómo se financia una organización como esta, que significa tiempo, personas además que tienen que estar trabajando en alguna parte? Y lo pregunto porque hoy día hay un ojo puesto respecto al financiamiento, pero también porque me imagino que las fórmulas de antes, incluso las que podían ser legales, van a ser hoy día mucho más cuidadosas, quizás incluso se cierran esas puertas. Mira, Ciudadanos como entidad legal todavía no existe porque el CERVEL nos tiene que dar el vamos para que comencemos formalmente el proceso de firmas. Por lo tanto, si me preguntas cómo se ha financiado Ciudadanos, lo que hemos hecho son algunas actividades en que alguien pone el café, ¿no es cierto? Y alguien contrata el micrófono, o sea, ha sido una cosa totalmente artesanal. Cuando tengamos existencia jurídica, que el CERVEL nos va a conceder, haremos lo que hacen los partidos. Hay un proceso de postulación a fondos públicos. Yo espero, dicho sea de paso, que la ley que se está gestionando por estos días en el Congreso ponga exigencias muy rigurosas para cuando los partidos políticos califiquen a fondos públicos, también tengan democracia interna, tengan rendición de cuentas, hagan primarias para elegir a sus candidatos, que no sea una cosa ¿no es cierto? Yo creo que
yo estoy a favor del financiamiento público de los partidos políticos. Es súper impopular decirlo, pero lo digo igual, pero al mismo tiempo... Hoy día ya no es tan impopular. No crean. Me da la impresión. Métete a Twitter y vas a ver. Porque en general la actividad política está muy depreciada y por razones muy conocidas, ¿no? Pero yo lo digo, creo que es impopular, pero lo digo. Pero, ¿cuál es la contraparte? Esto no es un cheque en blanco. Que los partidos políticos tengan elecciones internas. Hay partidos políticos que ya que se niegan a hacer elecciones, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen que no, que nuestra tradición lo impide, que hagan primarias, que las primarias sean obligatorias, que sean legales. Es decir, nosotros vamos a ser parte de ese proceso. Entonces, solo para aclarar, todavía no empiezan el proceso de las firmas. Primero tienen que pasar por el CERVEL, tienen que revisarles, tienen que hacer toda esa precisión. Mire, falta esto otro. Te cuento cómo es, porque es un proceso legal, como todas las cosas, somos un país formalista. Primero tú concurres al CERVEL con 100 firmas de fundadores. Nosotros fuimos con 130 o 140 por si se caía alguno. Llevas tus estatutos. Las firmas estaban bien, los estatutos nos hicieron un par de alcances legales más bien formales. Estamos en ese proceso de hacer las correcciones. Vamos a reingresar los estatutos creo que mañana o pasado, con lo cual el CERVEL se tomará algún tiempo prudencial y eso, una vez que el CERVEL le dio el vamos a las firmas, le dio el vamos a los estatutos, tú entras formalmente en el proceso de constitución de un partido político y tienes 6 meses para conseguir las firmas, que son un número X por regiones, son 6.500 y tantas en la región metropolitana, 2.500 más o menos en la quinta región y en la región del Biobío, que son las otras dos más grandes, números algo menores en las regiones más pequeñas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a, bueno, como te contaba, estamos organizando ya grupos de ciudadanos, voluntarios, personas que alguien pone su casa, o nos juntamos en el café de la esquina y un grupo de 10 personas, pueden ser estudiantes, pueden ser profesionales jóvenes, pueden ser gente de la pyme, que dice ya, yo me consigo voy aquí a la universidad, me consigo 10 firmas, etcétera, etcétera. Es un proceso laborioso. Obviamente los partidos tradicionales, para reficharse ellos, permiten que sea por email. Para los partidos nuevos no, hay que hacer un registro presencial ante notario, los notarios cobran, es decir, es bastante laborioso, es largo, va a ser exigente hacerlo en 6 meses, pero nos vamos a poner las pilas para conseguirlo. ¿Y buscan hacerlo en todas las regiones? Vamos a privilegiar algunas regiones, no porque tengamos más o menos cariño por esas regiones, sino que porque es allí donde partimos antes del proceso. No tenemos 100% claro cuáles van a ser, probablemente la región metropolitana va a ser una, la región del Biobío va a ser otra, probablemente la región de los lagos, de los ríos, quizás más al sur también, pero como te digo, es un proceso que uno parte por algo, pero obviamente con el tiempo esperamos abarcar todo Chile. Usted fue ministro de Hacienda, hacía alusión hace un ratito a eso y hacía alusión a propósito del caso de colusión, que nos tiene a todos muy impactados por lo que significó la colusión en artículos que son de consumo diario de todos los chilenos, en fin, usted ya no le tengo que explicar, usted lo sabe además. No le quería preguntar solo por la colusión, que hoy día está avanzando una fórmula para que haya castigos mucho mayores en Chile, pero quería preguntarle también por lo que permite colusión. Chile tiene yo no lo voy a explicar, usted sabe mucho más, pero una economía donde hay pocos actores, donde pocos actores se reparten parte del mercado. Es bien impactante ver que 2 empresas se coludían, pero en una de ellas, la CMPC, tenía igual el 70% del mercado, la otra tenía el 25%, entre las dos tenían casi el mercado completo. Eso le impedía a los pequeños entrar, hacían tratos privilegiados con los supermercados, o sea, uno sabe lo que pasa. Eso mismo se repite, por ejemplo, en los detergentes, que también 2 grandes empresas tienen todas estas marcas de fantasía y un 95% del mercado. Cuando hablamos de mirar lo que pasa en Chile, una cosa es la colusión, pero ¿se puede hacer algo más para regular este sistema de mercado, para que no existan estos grandes grupos económicos que abarquen todo? Mira, la colusión es mala, la fijación de precios es injusta, es el equivalente a meterle la mano en el bolsillo a los consumidores. Tal cual. Ahora, no hay que hacer una ecuación mecánica entre el número de empresas que hay en un mercado. ¿Por qué? Porque lo que induce un comportamiento riguroso de parte de una empresa no es que sean el hogar de Cristo, ni que sean buenos ni dulces, es la amenaza de perder clientes. Y cuando se trata, aquí perdona que se me ponga un poquito economista por un segundo, cuando se trata de productos que son transables, donde tú los puedes traer del extranjero, donde hay 20 sustitutos distintos, la amenaza de que otro entre, si es que hay competencia de verdad, debería ser un aliciente importante para que esos precios no suban. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la práctica a veces hay barreras legales o ilegales, a veces hay comportamientos
que no son estrictamente colusivos, pero que, claro, hacen dificultad. Ahora, yo resaltaría de ahí a la idea de que, oiga, sabe que más usted no puede ser más de 10% del mercado. Va a depender de un montón de factores. Lo que sí es muy importante es estar atento y ojo que las barreras a la entrada ocurren en todo tipo de sectores. Te voy a dar un ejemplo de un mundo totalmente distinto. Andrés, no me lo dé todavía, porque tenemos que ir a comerciales. Perfecto. Y seguimos conversando con el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, hoy día líder de Ciudadanos. Ya volvemos. Pintura, teatro, danza, tenis, básquetbol, natación, pesas. El modelo de atención de Teletón es integral y contempla múltiples actividades. Cerca de 2.000 niños participan de talleres artísticos y más de 360 son parte de las actividades deportivas. 27 y 28 de noviembre, Teletón la hacemos todos. Y seguimos aquí en Entrevista Verdadera, estamos conversando con Andrés Velasco, líder de Ciudadanos, exministro de Hacienda. Andrés, yo le estaba preguntando respecto a lo que pasa hoy día en Chile y lo que uno mira desde la colusión. Sí. Y apartándonos, y en eso estábamos, un poquito de la colusión, lo que pasa hoy día con estos mercados tan concentrados que tenemos y cómo eso puede jugar en contra de nosotros, que somos las personas que vamos a comprar y que compramos estos productos. Y yo le preguntaba directamente si se puede intervenir en eso. Se puede intervenir siempre que se haga bien. Creo que hay maneras buenas y malas de hacerlo. Si tú miras a los países avanzados, para que vamos a reinventar la rueda, todos tienen fiscalías nacionales económicas muy rigurosas, muy activas, muy proactivas, que están permanentemente diciendo, ojo con el comportamiento de esta empresa, en cosas a veces muy sutiles. Piensa tú los debates que había en Estados Unidos, en Europa, con Microsoft, el buscador del Internet, si tú compras el computador, qué aplicaciones trae, qué tan difícil es bajar una, subir la otra. O sea, hay miles de dimensiones en las cuales a veces las empresas se suben por el chorro y aprovechan su poder de mercado. Lo que los países no hacen, hay que ser bien claro, es arbitrariamente decir usted puede tener 8% del mercado y nada más, porque eso al final inhibe la innovación, inhibe la creación de nuevos productos, inhibe el crecimiento. Ahora, también es importante anotar que los comportamientos anticompetitivos no solamente ocurren en el mundo de las empresas. Te doy un ejemplo, que es el ejemplo que iba a dar antes que fuéramos a comerciales. En Chile tenemos un problema endémico de falta de especialistas en los hospitales, ¿cierto? Y la gente con razón se queja porque no hay traumatólogos, porque no hay oftalmólogos, porque no hay dermatólogos, entre tres especialidades de las más cotizadas y las más escasas. Pensé que iba a decir anestesistas, pero... Ahí tenés 4 entonces. Pregunta, ¿quién decide cuántos traumatólogos se forman en Chile al año? Los traumatólogos. Y cuando dicen, mire, en vez podrían entrenarse 50, pero vamos a entrenar solamente 15. ¿Qué es eso? Es un comportamiento monopólico. En jerga de economista tú restringes la oferta porque así sube el precio. La gente de ese rubro tiene remuneraciones más altas. Es exactamente lo mismo. Pero es que es bueno que ponga el ejemplo porque, bueno, la salud es otro de los problemas grandes que hay en Chile y tiene que ver también con eso. Y uno dice, ¿por qué le permitimos a los médicos que, de alguna manera, si uno lo mira mal, digamos, cuidan su propia pega, diciendo, vamos a tener controlado esta cantidad? Así es. Y con todo el respeto del mundo hay que decirlo, desde el punto de vista conceptual, ese comportamiento no es distinto al comportamiento de una empresa que restringe su oferta para que suban los precios. Quiero tomar ese mismo ejemplo y le quiero preguntar qué haría usted. Porque ahí el Estado, a mi juicio, mirándolo así como una persona que también busca salud en muchos momentos, el Estado debería intervenir para decir, perdón, aquí yo lo fijo según lo que pasa en el país, según la necesidad que yo tenga de traumatólogos, oftalmólogos, en fin. Y por eso le pregunto, ¿qué haría usted en el caso de empresas, en el caso de los mismos médicos? Porque ahí uno también dice, bueno, y el Estado no debería mirar con más atención para que no exista esto, no exista abuso en las personas. Yo creo que el mercado lo mira, perdón, el Estado lo mira, pero al final se queda sin instrumento, muchas veces actúa con timidez. Sigamos con el ejemplo de los médicos. Hay 3 cosas que tú puedes hacer. Primero, ser mucho más activo a la hora de decirle a los traumatólogos o a los anestesiólogos, oiga, necesitamos que usted me forme 500. Y si dicen 50, bueno, tú no los puedes obligar, es un país libre, pero hay 2 cosas que puedes hacer. Una cosa que tú puedes hacer es esa misma plata que te había gastado formando a esos jóvenes en Chile. Nadie impide que tú no los agarres y los mandes a España que se formen, ¿no es cierto? Y la tercera cosa que puedes hacer es traer médicos extranjeros. Claro, traumatólogos de afuera. Absolutamente. ¿Qué ha pasado? En Chile han llegado muchos médicos a los consultorios, que son médicos generales, pero en general hay, perdona la redundancia, en general hay
oposición, de nuevo, los mismos colegios profesionales, sí, claro, de que lleguen especialistas. Y te vas a encontrar con muchas historias anecdóticas, pero reveladoras a fin de cuentas, del oftalmólogo inglés o del dermatólogo alemán que llegó a Chile y pasó 5 años dando exámenes, aunque había practicado en su país de origen y con muchos laudos y con mucho éxito, ¿no es cierto? Y eso mismo que usted dice no se puede aplicar también para otras áreas. Por ejemplo, no sé, las 3 farmacias que venden todos los medicamentos, para claro, un tema que está de moda, digamos. No sé, para los detergentes, que hoy día también son el 95% del mercado. ¿Usted lo haría desde el Estado, le pregunto? Sí, la pregunta es ¿qué puede hacer el Estado? El Estado puede, primero, tener una fiscalía con unos colmillos de este tamaño, ¿no es cierto? Segundo, el Estado puede facilitar que otros importen. Porque al fin de cuentas, si el que vende en Chile vende muy caro, bueno, traigámoslo al extranjero, ¿no es cierto? En detergentes es muy fácil, en medicamentos un poco más difícil. ¿Por qué? Porque tiene que ser aprobado, revisado, en fin. Claro. Pero en muchos países del mundo esto ocurre. Por ejemplo, con medicamentos muy caros, medicamentos además que tienen una cierta especificidad, por ejemplo, contra el VIH, ¿no es cierto? La persona que tiene VIH tiene que tomar antirretrovirales, palabras muy largas que son muy caros. Hay países que tienen Canadá, por ejemplo, la India, países que tienen una postura muy activa de decir, bueno, vamos a hacer importaciones de países donde son más baratos los medicamentos y los vamos a traer de modo que estén disponibles para las personas que los necesitan. ¿Cómo mira la idea y que despertó un gran debate que inauguró el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, de las farmacias populares? Yo creo que todo lo que contribuya a bajarle el costo y subirle la competencia a quienes detengan una posición privilegiada es bueno, es bueno. Obviamente no todos los municipios van a tener la misma capacidad. Obviamente si todos hacen lo mismo va a haber competencia por comprar esos medicamentos baratos y también van a subir. O sea, aquí seamos claros, no hay una panacea, no es que uno apriete un botón y los medicamentos automáticamente caigan a la mitad de precio. Pero me parece muy bien. Si las empresas privadas se están aprovechando, y seamos bien francos, todos hemos ido a la farmacia, hemos comprado 3 cosas y nos hemos quedado con la boca abierta a la hora de pagar, porque uno dice, ¿cómo? Si compré 3 cositas me cobraron 25.000 pesos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si esas empresas se están aprovechando, hay al menos 2 instrumentos, el instrumento de la fiscalía y en su defecto el instrumento de la competencia. Y si las comunas o los hospitales o los consultorios entran y le ponen presión a las empresas privadas, al final ¿quién gana? El consumidor. Cuando usted era ministro de Hacienda, ¿esto fue un tema? ¿Se cuestionó alguna vez lo que estaba pasando a nivel de mercado y esta concentración? Sí, y hubo varias cosas que se hicieron. Una de las cosas que tratamos de hacer fue meterle más eficiencia a Senabast, que es un ente estatal, pero que tampoco es un modelo de eficiencia. Hicimos otra cosa que tratamos de hacer, pero al final no se aprobó, pero que a mí me sigue gustando, que es los medicamentos con receta en todas partes del mundo se compran en las farmacias. Los medicamentos sin receta en muchos países se pueden comprar en los supermercados y en los kioscos. Tú vas en Argentina o vas en Inglaterra o vas en Alemania a un supermercado y vas a comprar un paracetamol, una aspirina o un ibuprofeno. En Chile eso no se puede. Perdón, y se fraccionan en muchos países. Uno compra justo las pastillas que necesita. Nosotros propusimos eso y en su momento la Contraloría tuvo alguna objeción técnica. El gobierno de Piñera, del que yo he sido muy crítico, mandó un proyecto de ley que se rechazó. Y yo francamente creo, las ideas son buenas independientemente de dónde provengan, yo creo que eso es una buena idea. No tiene ningún sentido que para comprar una aspirina, una cápsula de paracetamol, haya que ir a una tienda especializada que se llama farmacia. Ahora, eso fue una guerra en el Parlamento, absolutamente, con acusaciones contra el ministro de la época. Exactamente, y yo creo, para ser bien franco, dado que estamos hablando también de conductas no competitivas, aquí probablemente hay gente que después me va a retar en Twitter, pero lo voy a decir igual, yo creo que el Colegio de Químicos Farmacéuticos también actuó en los hechos como un monopolio, y presionó, hizo lobby, es legal. Hay muchas entidades que lo dicen, no estoy tratando de hacer una acusación aquí al voleo, pero creo que habría sido bueno al final si ponemos en la balanza los intereses de ese grupo de profesionales con los intereses del consumidor que querría poder comprar paracetamol, una aspirina, de modo más expedito, de modo más accesible y de modo más barato. Quiero seguir mirando esto del mercado, aprovechando que usted es un especialista. Yo no, entonces uno lo mira como ciudadano, como cliente, y uno dice, oiga, pero aquí no se le puede meter mano. Pero a veces la mejor lógica no es la lógica, la cosa tan técnica, sino que el sentido común, ¿no? Bueno, uno trata. Hoy día en Chile estamos acostumbrados también a grandes grupos económicos que tienen en diversos sectores, mascan de diversos sectores, y entre que están concentrados y que son pocos los grupos económicos, entonces abarcan un poder muy grande. De hecho, hay varios grupos económicos que además son dueños de medios de comunicación completo. ¿Le parece que eso es sano para el acceso a la información, por ejemplo, y para lo que estábamos conversando antes? Yo creo que en Chile, así como nos hace falta renovar la política, también nos hace falta renovar el empresariado. Si tú miras las 10 empresas más grandes de Chile hoy,
probablemente te vas a encontrar que en las mismas 10 empresas más grandes de Chile hace 10 años o 20 años, algunas han cambiado, se han fusionado, han cambiado de nombre, tienen socios extranjeros, pero en los hechos es la misma empresa. Si tú miras las 10 empresas más grandes en Estados Unidos, en Inglaterra, las que son más grandes hoy, hace 10 años no existían. Apple es una empresa nueva, Facebook es una empresa nueva, Google es una empresa súper nueva. ¿Qué es lo que nos hace falta en Chile? Nos hace falta una renovación de la clase empresarial. En Chile es muy difícil que un joven egresado de ingeniería que tiene buenas ideas pero pocas lucas monte una empresa, porque es muy difícil levantar capital y porque además somos el reino del pituto de la amistad. ¿Quién me compra? Me compra muy conocido. Entonces, yo creo que más que actuar contra el mercado, hay que democratizar el mercado. Y eso pasa primero por democratizar el crédito. Para un joven con buenas ideas es muy difícil en un banco conseguir un crédito. Segundo, hay que democratizar la información. Estoy en una propuesta muy concreta. Cuando un joven anda buscando pega, ¿no es cierto? Si ese joven vive en un barrio acomodado, le pregunta al vecino, le pregunta al tío, le pregunta al pariente y le van a decir, mira, hay una vacante aquí, una vacante allá. El colegio. Claro, exactamente. Por ejemplo. Claro. Una idea democratizadora del mercado. ¿Por qué no tenemos en los municipios oficinas de empleo, no con unos libracos polvorientos como ocurre hoy, sino que todo online, y de que el joven vaya, se matricule y diga, este es mi celular? Todo joven en Chile tiene un celular, ¿no es cierto? Hay 20 y tantos millones de celulares en Chile. Y por mensaje de texto es que te llega la oferta de trabajo. Entonces, si democratizamos la información, democratizamos el acceso al crédito, no vamos a tener siempre que los empresarios son de 5 familias y todos se reúnen en Icare. Hay países del mundo en que el empresariado se va renovando, las empresas se van renovando. Esto también va de la mano, Beatriz, otra cosa, de que en Chile no podemos seguir siendo rehenes de lo que pasa con el cobre. Una de mis preocupaciones grandes de cómo ha transitado la política en Chile en los últimos años es que hemos actuado como si fuéramos un país rico, que vamos a ir para siempre del cobre, y lo que tenemos ahora es pegarle tajada al animal y comernos al animal. Y era bien evidente, no había que ser, ¿no es cierto?, un mago ni tener una bolita de cristal para entender que ese cobre alto no iba a durar para siempre. Y que cuando los estudiantes decían, ¿no es cierto?, la educación por el suelo y el cobre por el cielo, trasuntaban una actitud que a fin de cuentas no iba a prosperar. Porque claro, hay que preocuparse de la educación, pero si uno piensa que la única manera de mejorar la educación es depender del cobre, estamos cometiendo un error. Por estos días el cobre está a punto de pasar la barrera hacia abajo de $2 la libra, que es más o menos lo mismo que a Codelco le cuesta producir esa, y por lo tanto, no en 20 años más, no en 10 años más, este año, o si no es este año el próximo, las utilidades de Codelco van a empezar a desaparecer y las utilidades de las privadas se van a jibarizar, y por lo tanto este sueldo de Chile va a desaparecer, o al menos se va a menguar muchísimo, y por lo tanto vamos a tener que empezar a pensar de modo muy distinto. ¿Qué nuevos productos hacemos? Cuando hablemos de educación, ¿qué nuevas destrezas? ¿Qué tipo de educación técnica? La educación Ahora, técnica... estamos bien atrasados en esa conversación. Absolutamente. Estamos conversando, ya el cobre nos da... Absolutamente. Pero ¿qué pasó? Yo creo que malgastamos una oportunidad, porque los últimos 5 años que hemos hablado de educación, hemos hablado con lucros y sin lucro, con copagos, sin copago, y no hemos hablado pero ni de currículum. También era un problema. No, está bien, pero es que los problemas que hay que corregir no son los de ayer, son los de mañana, ¿no es cierto? Y no hemos hablado de una palabra sobre currículum. Los países del mundo que van a entrar en esta nueva etapa están hablando de cómo mejoran el contenido científico, contenido matemático de sus currículums, cómo vinculan el mundo de la educación con el mundo del empleo, cómo potencian la educación técnica, que han sido precisas y exactamente los grandes ausentes de esta conversación. Y por lo tanto, nos vamos a pegar ahora el cabezazo contra la realidad de que el cobre se acabó, o que al menos las utilidades del cobre empiezan a desaparecer, y esto era tremendamente obvio. Te cuento una anécdota. Cuando yo andaba en la campaña de las primarias hace ya 2 años, en un debate con estudiantes en Antofagasta, estábamos hablando de esto, y un joven airado que claramente no iba a votar por mí, me dice, señor Velasco, ¿qué vamos a hacer con el cobre? Pero me lo preguntó así como un desafío. Yo le dije, perdona, ¿qué edad tienes tú? 23 años, me dijo. Si yo tuviera 23 años, la pregunta para tu generación, le dije yo, no es qué vamos a hacer con el cobre, la pregunta es qué vamos a hacer sin el cobre. Y la verdad que creo que la gente que estaba ahí me miró un poquito con sorpresa. Algunos se deben haber preguntado de qué diablos está hablando este hombre, pero la verdad que esa es la pregunta. Todo este diálogo que hemos tenido en muchas universidades acerca de la defensa de los recursos naturales. Los recursos naturales son la discusión del siglo XX. La cuestión del conocimiento es la conversación del siglo XXI. Y en esa conversación Chile está tremendamente atrasado. Y yo creo que hemos tenido una clase política que se ha metido en mucha trifulca, que rinde en el corto plazo, que captura titulares, que captura, ¿no es cierto?, atención mediática, pero que no aborda los problemas de verdad. ¿Y no pasará que en el fondo estamos tan atrasados en tantas conversaciones
conversaciones, porque yo entiendo que lo que usted dice es un problema, pero también eran otras cosas. También es el desequilibrio que hay hoy día, a propósito del que tiene lucas, educa bien, el que no tiene lucas. Por supuesto. O sea, tenemos algo que viene de muy atrás, entonces son varias las conversaciones que hay que ponerse al día, no solamente esa. Claro, pero los países que lo hacen bien son los países que priorizan. Y a mí me parece... ¿Ya tuvieron esa conversación? Pero ya tuvieron esa conversación, Sí, ya arreglaron a todo el sistema. Sí, no. Es que yo creo que hay cosas que se pueden arreglar a la vez. Por ejemplo, yo creo que perfectamente podríamos tener una conversación sobre educación, en que hubiésemos hablado del costo, pero hubiésemos hablado del contenido. Te doy un ejemplo. Parte del problema del costo de la educación superior en Chile es que las carreras son muy largas. Sí. ¿No es cierto? En Europa la carrera promedio dura 4 años, en Chile la carrera promedio dura 6 años y fracción. Y por lo tanto no tiene ningún sentido habernos enfrascado en una interminable discusión sobre gratuidad sin haber hablado, bueno, oiga, estamos hablando de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Ahí tienes un ejemplo de cómo hicimos una reforma que rasca donde no pica. Primero era la gran reforma sobre la educación superior y después venía lo del financiamiento. Andrés Velasco, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y por la conversación. Buenas noches. Y vamos de inmediato a Mentiras Verdaderas, que está listo Ignacio Franzani. Buenas noches.